19. Capítulo 19 y vamos a ver algunos versículos salteados que nos marca nuestra lección. Y pues vamos a leer, hermanos, el motivo de nuestro estudio esta mañana, del versículo 4 del capítulo 19 al versículo 6 primeramente. Del versículo 4 al versículo 6 del capítulo 19. Y los voy a invitar a que lo leamos todos juntos. Y digan amén cuando ya lo tengan listo. Muy bien. La palabra del Señor nos dice así, todos juntos. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallé en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Okay. Nos saltamos, hermanos, el mismo capítulo 19, ahora versículos 17 y 18. 17 y 18 también lo leemos todos juntos y dice así. Y el cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Okay. Ahora, por favor, hermanos, nos saltamos al capítulo 20, versículo 1. Por favor. Los espero, capítulo 20, versículo 1, y todos juntos leemos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Del mismo capítulo, versículos 6 y 7, y dice así. Luego llegó Simón, Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El 19 y el 20, y con esto terminamos nuestra lectura. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Okay. El título de esta última lección se llama Jesucristo el Salvador viviente. Jesucristo el Salvador viviente. O sea, en otras palabras, Jesús sigue vivo. Jesús, nuestro Salvador, sigue vivo. Y hay un texto a memorizar, hermanos. De hecho, está fragmentado. No es todo el texto, pero es una parte que está en Romanos 1:4. El que no tenga expositor puede buscar en su Biblia Romanos 1:4. Y solamente es una sección de este versículo. Y vamos a leerlo todos juntos. Y dice así. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. ¿Otra vez? Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Romanos 1. Última vez. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Romanos 1:4. Ahora sin verlo. A ver todos juntos. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Ok. Ahora, por favor, hermano, lo quitamos de la pantalla porque me hicieron trampa. A ver. Y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. ¿Romanos? Muy bien. Pues gracias por su esfuerzo de memorizarlo. Y pues vamos a entrar en materia, hermanos.
y vamos a hablar de alguna introducción. Cuando hablamos de Jesucristo, siempre hay dos vertientes en el mundo y en la vida cristiana para referencia a Él. Es el gran maestro para unos y Dios para otros. Cuando usted le pregunta a las personas, ¿qué piensa usted de Jesucristo? Ellos dicen que fue un gran maestro. Y lo ponen a nivel de otros grandes hombres que en la historia de la humanidad los consideran grandes, como Mahoma, como Mao Zedong, como los filósofos orientales, ¿verdad? Confucio y demás. De hecho, hay un libro por ahí que se llama el libro de los iluminados, ¿verdad, hermano Miguel? ¿El libro de los iluminados o cómo se llama? No, se llama Iniciados. El libro de los iniciados. Bueno, el libro de los iniciados y ponen al Señor Jesús a ese nivel humano. Un gran maestro, una gran persona, pero para ellos hasta ahí. Y usted, si es cristiano, va más allá. Cuando le dicen, ¿quién es Jesús? Usted responde, Él es Dios. Él es Dios. ¿Sí? Y usted tiene la opción de aceptarlo a ese nivel de maestro o al nivel de Dios. Eso es algo que siempre la gente va a contestar. Y de hecho, algunos van a negar su existencia, algunos van a negar todo lo que se habla de Él y que simplemente como que se hizo una idea exagerada de alguien que se llamó Jesús y que vino a marcar algo en la historia. Pero yo le invito a reflexionar. ¿Quién de los grandes iniciados o de los iluminados marcó la historia del hombre? ¿A quién, cuando se refiere a una situación histórica, se denomina como antes de Jesucristo y después de Jesucristo? ¿Quién ha leído antes de Mahoma, después de Mahoma, antes de Confucio, después de Confucio? Nadie. Entonces el Señor Jesús ha marcado la historia de la humanidad. Y ese es un plus que debemos de darle a Él. Otros intentan quitar de la historia del hombre la existencia del Señor Jesucristo y le llaman de otra manera, antes de la era, como dice el hermano Miguel, antes de la era ¿qué? Porque para no mencionar al Señor Jesús, antes de la era común y después de la era común. ¿Sí? Entonces, vemos como el intento de hacer que el Señor Jesús inclusive sea olvidado. ¿Sí? No puede ser, porque la misma humanidad y de todos los países, de todos los lados, marcan al Señor Jesús. Cada quien puede tener su propia religión, su propia creencia, pero al nombrar históricamente las cuestiones humanas, sí es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver bajo qué hechos el Señor Jesús es tomado en cuenta. Aquí sí me voy a tomar la libertad de leer en el expositor y el que no lo tenga ponga atención porque hay puntos bien importantes que es marcado aquí. Dice, hemos de comprobarlo en el aspecto de su obra. Y vienen los textos bíblicos. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo contemplamos con su obra. ¿Qué hizo especial la existencia del Señor Jesucristo? Que vino a hacer una labor en general para todo el mundo. Quizá algunos líderes a favor de su propio pueblo, a favor de las necesidades locales de su país, de su región, pero el Señor Jesucristo vino a hacerlo por toda la humanidad. Ese es uno de los hechos grandes que lo marcan a Él. Otro punto dice, hemos de considerarlo su relación eterna con Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y esto ya lo vimos en las lecciones anteriores del mismo expositor. Él ha estado con Dios, era con Dios. Vimos en la introducción de nuestro hermano José Miguel que Jesús no fue creado. Él fue eterno, ha sido eterno y será eterno. Ok. Hemos de tratarlo de comprender su encarnación.
Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Se hizo humano. Algo que no podemos comprender, como un absoluto eterno puede concentrarse en algo tan mínimo que es un ser humano. Porque ¿cuántos seres humanos hemos habido en la historia? Millones y millones y millones y millones. Y Él se hizo uno de esos millones. Se despojó de toda su grandeza, de toda su divinidad, para llegar a ser un granito como nosotros. ¿Cómo se encapsula todo eso tan extraordinario en una sola cosa tan pequeña? Es algo que no podemos concebir. Podemos conocer, pero no podemos asimilar completamente. ¿Ok? Hemos de tratar de comprender su humillación profetizada 600 años antes de su muerte. Y viene el texto que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y he aquí otra vez, cómo no asimilamos la grandeza de eso que desperdiciamos. ¿Sí? La gente que le tocó vivir con él en su tiempo, no lo pudo apreciar porque no tuvo la visión de ver a Dios hecho humano. Y además fue despreciado, humillado, pero que así tenía que pasar porque la profecía estaba hecha para describir que él venía a hacer y a sufrir todo lo que pasó. Entonces, 600 años hablan de un hombre que va a nacer y que tiene que pasar todo esto. ¿Quién 600 años sabía que esto iba a suceder? Miren, hay un famoso profeta que se llama Nostradamus. Sí lo han escuchado, es inevitable, hay videos y muchas cosas. Nostradamus, sus profecías. Perdón, hermano. Las profecías de Nostradamus, inclusive en alguna selección de Reader Digest viene una sección de él también. Y cada generación, desde que él existió y plasmó simbólicamente sus profecías, se han cumplido sus profecías. Es como decir, Nostradamus profetizó un incendio y cada vez que hay un incendio, él lo había dicho antes. Es así como que muy forzado, no es así muy puntual, pero cada vez que hay un incendio, Nostradamus lo dijo. ¿Sí? Sí. A diferencia de un profeta de Dios, él sí predice y las cosas como predijo. Y son sucesos que a posteriori los vemos claro. Pero él nada más, no se le puede considerar profeta, porque si fuera profeta, todo lo que escribió, lo que dijo, estuviera haciéndose, pero no se hizo. Algunas cosas que escribió, no, anda errado. Tiene la razón, hermano Mario, y es el punto que estoy tocando, que escribió cosas tan abiertas que cualquier cosa que pase tiende a decir que es cierto porque él dijo, va a temblar, y cada vez que tiembla, él lo dijo, o sea, es algo tan abierto. En cambio, en el profeta de Dios es muy puntual, no hay duda, no es tan abierto. Él dijo, va a existir el varón de dolores, y lo describió exactamente como pasó, que iba a sufrir. Esa es la diferencia, y qué bueno, hermano Mario nos dio esta luz también. El profeta de Dios no es tan abierto, es directo y no da dudas, y se cumple. Y 600 años, el profeta ni siquiera vio que se cumplió lo que él había escrito, ¿verdad? Pues ¿quién va a vivir 600 años actualmente para ver lo que va a pasar? Pero ahí, entonces es otro plus para el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ok. Lo hemos de contemplar en su gloriosa resurrección.
Y dice el texto, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Quién, además del Señor Jesucristo, ha regresado de la muerte y mostrado esta gloria? ¿Quién? Nadie. Pudiéramos concebir de algunas personas que son testigos de que el muerto regresó a la vida y demás, pero no se puede comprobar. Pudiera ser que uno resucite en el tema humano, ¿no? Porque tú hablan hasta de hechos médicos, ¿no? De que perdí un conocimiento 1 o 2 minutos y recobró, ¿no? Claro. Y eso para los médicos dicen resucitó. Cierto. Pero todos van a morir de nuevo, ¿no? Es el único que ha resucitado para vida eterna. Así es. Sí, hermano Mario. Claro. Así es. Todos los que resucitaron en la Biblia fueron asistidos por alguien más. ¿Sí? El Señor Jesucristo resucitaba a alguien más. Pero ¿quién resucitó a Jesús si estaba solo en la tumba? Pero aparte, hermano, humanamente no ha habido nadie que haya resucitado. Claro. Dice el hermano Miguel, nuestro corazón ha dejado de funcionar. De hecho, el caso documentado que más ha llamado la atención son los 4 minutos que han dejado de funcionar el corazón, pero lo han estado ayudando a que vuelva a latir. Claro. Pero muerto como Jesús 3 días. Cuando alguien deja de respirar por 5 minutos, a lo mejor, pero ¿cómo regresa? ¿Con todas sus facultades? A fuerzas queda afectado de algo. Ahora, 3 días después, imagínense, pues no podía hacer. ¿Verdad? Hermano, ¿quería decir algo? Sí, ya lo dijo la hermana Yolanda. Los casos de resurrección en la Biblia, todos son inducidos. Por ejemplo, Eliseo levantó a un niño que había muerto, y los casos del Señor Jesús, pero todos son resurrecciones inducidas por el Señor. Claro. Pero Jesús se levantó de sí mismo. Así es. Porque él tenía el poder. Incluso él, en el Evangelio de Juan, en una de las lecciones vimos acerca de eso, de que el Señor dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Claro. O sea, ¿quién puede decir eso? Yo voy a la tumba y ahí me quedo. Y ya, hasta ahí. Y cierto. El Señor Jesús no. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida. Entonces, ¿quién puede quitarle la vida a la vida? Pues nadie, ¿no? Ok. Vamos a seguir concluyendo. Hemos de verlo ahora como nuestro mediador en el cielo. Y el texto dice, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Alguien inventa algo y ya. Algunos se benefician mientras está el tiempo del invento, pero se pierde o acaba o viene algo nuevo. El Señor Jesucristo ha venido a darnos salvación a los del pasado. Su sacrificio sigue sirviendo actualmente para nosotros y servirá para los que vengan en el futuro hasta que Él venga por la iglesia. Ese es un plus también, o sea, qué cosa tan extraordinaria. A lo mejor algún ser humano extraordinario aportó algo a la humanidad, pero mientras vivió y se acabó y fue útil hasta ahí nada más, por lo que hizo el Señor Jesús, ha trascendido tiempos y trascenderá eternamente. ¿Sí? Ese es nuestro Dios viviente. Pero ahora vamos a los 4 puntos que vamos a ver en esta mañana con esta lección.
Punto número 1, vamos a ver lo que es el rechazamiento, dice, el rechazamiento que hubo de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo 3 años de ministerio ya como Mesías, como Salvador, como revelación del Hijo de Dios al hombre. 3 años. Y el primer año no fue tan popular. ¿Sí? El primer año lo menciona nuestra lección como el año de la oscuridad, porque no era muy popular en ese primer año de su ministerio. ¿Sí? Él hacía cosas que la gente a veces se enteraba, a veces no. Quizá empezó a juntar a sus discípulos, a sus seguidores, pero seguía siendo como anónimo. Hacía algunos milagros y ¿qué les decía? No le digas a nadie. ¿Sí o no? Ya te curé, pero no le digas a nadie. Y la gente bien obediente no le decía a nadie. ¿Verdad que no? Estos iban y decían, no, aquel me curó, aquel. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor Jesús no quería que se enteraran? Usted dígame si puede razonar, ¿por qué el Señor Jesús hacía algo, pero decía, pero que no se enteren? ¿Sí? Adelante. Ok. Inclusive cuando oraba, dice que iba muy temprano. La recomendación también es, decía, ve y ora, pero en un lugar oculto, lo dice. Entonces, su pensamiento era hacer algo, o como dice, lo que haga a la derecha, como lo haga a la izquierda. Correcto. No buscaba el aplauso, no buscaba el reconocimiento. Yo creo que el reconocimiento máximo era que estaba haciendo la obra como Dios, como su Padre, que hace cosas a nosotros a beneficio, pero somos pecadores o no nos da el sol y derrama misericordia. Tiene razón, hermano Mario. Esa era una de las razones. ¿Cómo ven cuando se presenta el presidente en la calle comúnmente, cómo reaccionaría la gente? O cómo un artista se presenta en la calle, va a un restaurante, va a un lugar común, ¿qué hace la gente? Lo quieren estar junto con él, ya no tiene la libertad de movimiento, ya le entorpecen, igual ya ni come, ¿no? Y el Señor Jesús, sí, y el Señor Jesús, si sabía que la gente se enteraba que Él estaba ahí curando, ya no iba a poder moverse por todos lados de una manera libre. De hecho, tuvo que esconderse algunas veces, ¿no? O sea, tuvo que pasar desapercibido porque ya no lo dejaban libremente, ¿verdad? Entonces él trataba de evitar eso, pero pues la gente desobediente, con el mismo gusto y ánimo de exclamar el beneficio que había recibido, iba y decía, él es el bueno, él es, ya, lo señalaba así. Bueno, su primer año se le llama el año de oscuridad, por eso precisamente. El segundo año, y es el año de popularidad, ahí sí, en el segundo año del ministerio del Señor Jesucristo, debido a todas las señales que estaba haciendo de curación, él ya recibía mucho acompañamiento de las personas, lo seguían porque querían curarse, lo seguían porque querían saber o sabían que él era alguien especial que podía aportarles algo bueno en su vida. Si usted conoce a un médico que cura el cáncer, seguro que ese médico iba a estar llena su casa y la calle y unas colas enormes para la consulta. Así estaba el Señor Jesucristo, ya era popular, ya era conocido de que Él hacía cosas maravillosas. Y entonces Él ya va mostrando señales de que Él es el Hijo de Dios. Cuando Él hacía una curación, un milagro, no tenía el fin, como dice nuestro hermano Mario, de recibir la celebración o el homenaje, sino decir, de todos los profetas que ustedes han conocido, yo soy ese profeta
que soy el Hijo de Dios, el Mesías. Juan le preguntaba, Juan le dijo a sus discípulos, díganle si él es el Mesías o hay que esperar a alguien más. Y Jesús le dice, no, ya no esperen a nadie más, yo soy el que estaban esperando por las profecías. Y doy señal de que hago milagros, porque volvemos a razonar. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús traía esa luz que luego están en los cuadros? Que hay una persona que tiene aquí como una lámpara en la cabeza y que todo el mundo lo veía y, mira, como trae la lámpara, así es él. No, era una apariencia totalmente normal como cualquiera de nosotros. Y para que él mostrara que él era el Hijo de Dios, tenía que hacer esa señal o esos milagros que dijeran, sí, cierto, él viene de parte de Dios. Nicodemo le dijo, nadie puede hacer lo que tú haces si no viniera de parte de Dios. ¿Sí? Entonces ahora él se muestra para que la gente conozca que lo que él va a enseñar, que lo que él va a compartir es lo que deben de vivir, porque eso es la verdad. Si tenían alguna duda, si tenían alguna influencia de cualquier otro grupo, de cualquier otra cultura, de cualquier otro conocimiento, tenía que despejarse porque ahora él es el de la palabra verdadera y viva. Y se mostró. Y por último tenemos el tercer año, que se le llama el año de la oposición. Lógicamente, como dice el refrán, no somos monedita de oro. Y no a todos les vamos a caer bien. Sobre todo a aquellos a los que se les estaba rebajando la autoridad. ¿Quiénes eran los que tenían la autoridad sobre el pueblo judío? Los sacerdotes. ¿Quiénes más? Los jueces, los ancianos, el Sanedrín. Háganse cuenta de lo que está pasando ahorita en México, ¿no? El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿sí? Y viene alguien sobre ellos. Estos acostumbrados a que la gente haga lo que ellos les piden, porque ellos son la autoridad autoproclamada, ahora vienen a ser sobajados por alguien que ni era sacerdote, ¿sí? Que no estaba en el templo, que era un hijo de un carpintero. Imagínate qué humillación, como el hijo de un carpintero sobre mí, que soy el estudiado y el ungido. Pues no le iba a caer bien. Entonces ahora viene la oposición. Y el tercer año de Jesús es el que él sufre de estarlo debatiendo, de estarlo buscando para hacerlo caer, para hacer quedar mal al pueblo, ante el pueblo, desprestigiarlo. Eso es lo que pasó en su tercer año. ¿Sí? Ok. ¿Qué sucedió? Que él fue puesto a juicio. Hay un libro que yo compré, no lo traje, quisiera habérselos compartido, que en una feria de libro jurídico, allá donde yo trabajaba, se llama El Juicio de Jesús. Y ese libro narra todas las arbitrariedades que sufrió el Señor Jesús cuando lo enjuiciaron. Toda la violación de la ley sobre él. Si antes era alguien acusado, había un proceso. Era llevado ante el Sanedrín y había oportunidad de defensa y pasaba el tiempo. Y acuérdense que Pablo fue encarcelado, pero no inmediatamente ejecutado. Había como un consejo, se trataba el asunto, se pensaba cómo hacerle. El Señor Jesús de inmediato, en primera, desde que lo apresaron, no fue al templo. Fue a la casa de Ananías, ¿no, hermano? Y luego en esta misma madrugada lo sentencian a muerte, pero como no querían mancharse las manos porque eran judíos, según ellos, se lo llevan a un verdugo, ¿no? ¿A quién se lo llevan? A Pilatos, ¿no? Que es el representante del gobierno romano, que es el que dominaba a los judíos en aquel entonces. Y dice, pues que él haga el trabajo sucio. Vamos a justificarnos que él tiene que ejecutarlo porque es malo para nosotros. Entonces lo llevan con argumentos religiosos. Es que esta persona va en contra de nuestras leyes, dicen a Pilatos. Y entonces Pilatos lo interroga, ¿no?
y le dice, ¿es cierto que te culpan de esto, de lo demás? Y no encuentra en él delito. Entonces el gobierno romano no sentencia a Jesús porque no encuentra en él nada de qué acusarlo. Y el pueblo, los representantes judíos, los sacerdotes y los ancianos tienen que forzar la ejecución del Señor Jesucristo. Con testigos falsos, con argumentos falsos, y tuvieron que rayar en el interés del gobierno romano para que pudiera actuar. ¿Qué le dijeron para que Pilatos aceptara crucificarle? ¿Quién era la máxima autoridad romana en el tiempo del Señor Jesús? El emperador César. Y estos le picaron por ahí al gobierno y le dijeron, es que él dice que él es el rey. O sea que él es más que César. O por lo menos está compitiendo con César. Tú, como dirigente romano, ¿vas a aceptar esa ofensa contra el César? Y entonces Pilatos, pues como que lo agarraron entre la pared y la espada, dicen por ahí. Pero él aún así dijo, pero yo no quiero ver nada en el asunto, ¿no? Y dice, ¿saben qué? Yo ya no voy a intervenir, no me voy a oponer. Les voy a prestar a la ejecución romana, pero ustedes son los que lo van a sentenciar, no yo. Y entonces lo entrega al pueblo para ser crucificado. ¿Sí? El siguiente punto es la crucifixión. Bueno, antes del segundo punto. Entonces, con respecto a estos antecedentes, ¿quién mató al Señor Jesucristo? Sí, hermano Mario. Sí, sí, Pues a darnos ese beneficio para ser aceptados por él. Y precisamente todos, en un momento como pecadores, de alguna forma lo rechazamos, lo crucificamos, nos hablamos mal de él, pero todos nosotros como pecadores que lo llevamos. claro. Y históricamente, ¿quién mató al Señor Jesucristo? ¿Perdón? Su propio pueblo, su propio pueblo. Entonces, aunque lo ejecutó el gobierno romano, fue motivado por la exigencia del pueblo judío. Acuérdense que Pilatos tenía que quedar bien con el gobierno romano, y si había una revuelta en Jerusalén, era una señal de que no estaba gobernando bien. Él tenía que conservar el control de la sociedad judía, y para evitar esa revolución, ese alboroto, se dio a la petición de los judíos. Y ellos retaron a Dios, porque dijeron, caiga sobre nosotros, ¿qué? Caiga sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos. ¿Y cómo les fue, hermano? ¿Cómo les ha ido a los judíos? Mire, mal. Sí, sí, hermano José Miguel. Curioso, ¿no? Porque los israelitas judíos siempre han sido muy tendientes a defender su libertad desde épocas bíblicas, ¿no? Cuando eran oprimidos por los filisteos, oraban a Dios, salían en lucha, ¿no? Sí, Cuando fueron sometidos por Babilonia, siempre estaban añorando con regresar a su tierra y sobre todo con adquirir de nuevo esa libertad que Dios les había dado, ¿no? Lo mismo cuando fueron una provincia del Imperio Persa, ¿no? Y lo mismo con los romanos. Usted lee la historia, hay muchas rebeliones acerca del grupo de los macabeos, que bueno, incluso en la Biblia deuterocanónica lo toman, a ese grupo, lo menciona ese grupo, porque eran sectas del judaísmo que buscaban rebelarse contra la opresión romana. así es. Pero curiosamente, para juzgar al Señor Jesucristo, sí aceptaron la jurisdicción romana con tal o se aceptaron las leyes romanas y buscaron adecuar las leyes romanas para juzgarlo a él. Sí.
ahí en ese momento sí les convino ser sometidos por el pueblo romano y hacer que nuestro Señor Jesucristo supuestamente violara las leyes romanas con tal de crucificar y con tal de erradicar lo que ellos querían hacer humanamente, ¿no? Claro, Pero yo creo que es un pueblo que históricamente siempre buscó ser independiente en un hecho particular, sin busca adecuarse al pueblo que lo somete con tal de destruir o la persona que quisiera someter. es cierto, hermano José Miguel. Ahora, ahorita, sí, hermano Mario. Parte del hermano Miguel. Yo creo que a lo largo de la historia el pueblo judío ha sido disciplinado por Dios por desobediencia y tanto ha estado esclavizado por diferentes imperios. Pero también podemos entender que los que aman a Dios y han seguido sus consejos han sido muy exitosos. Tenemos muchas personas del pueblo judío que fueron muy ricos, Salomón, eh, le quitó todo, ¿cómo se llama? A Job, ok. Entonces, habla de que, inclusive dice, no habrá persona más rica en el mundo que yo, o por ejemplo, la sabiduría de Salomón. O sea, el Señor ha derramado bendiciones a los que le buscan y a los que no, pues aquellos pueden, inclusive nosotros, en ahorita nuestra vida, no podemos hablar de que el pueblo judío le ha ido mal, nosotros también, si desobedecemos, nos va mal. Si buscamos a Dios y hacemos lo que dice Él, nos va bien. Claro, sí. Exactamente, y eso es en todo el mundo, a los que ya somos y entendemos que Dios es nuestro Salvador y entregamos nuestra vida a Él. Y si desobedecemos, claro, porque dice la Biblia que al hijo que se llama, se le disciplina. Claro, sí. Nosotros acatamos la disciplina también. Aún también beneficios nos pueden hacer exitosos. Porque Dios no quiere hijos pues que anden mendigando. Claro, Quiere hijos que salgan adelante. Entonces, ya sea disciplina o va a derramar bendiciones, eso es por todo. cierto, hermano. Y fíjense, ahorita dos cosas, ¿verdad? En primera, el pueblo judío tenía su modo de ejecutar a las personas. ¿Sí? ¿Cómo? Apedreándolas, ¿no? ¿Por qué no apedrearon al Señor Jesús? Porque no cumplía su cosa, no había ningún motivo. No, pues sin motivos sí le dieron, ¿verdad? Pero cuando quisieron apedrear a la mujer adúltera, él dijo, el que sea libre de pecado. Entonces, ¿quién iba a apedrear al Señor Jesús? Ellos sabían que no podían hacerlo, por eso acudieron a la justicia romana. ¿Sí? Ahora, hay dos cosas curiosas, hermano. ¿Usted sabía que Hitler era judío o de ascendencia judía? Fíjese. Y Einstein también. Marx. Entonces, gente de la época más cercana a nosotros han sido judíos y que inclusive rechazando al Señor Jesús, a fin de cuentas, lo aceptan. Al final creen en Dios y aceptan de él esto. ¿Sí, hermano? Hay muchas cosas que aprender en la situación del juicio del Señor, de la crucifixión y todo esto. Y uno de los casos que se han visto y pensado a través de los siglos es la situación de Pilato. Pilato tenía toda la autoridad porque el Imperio Romano estaba gobernando toda Judea. Y aunque los judíos podían ejercer el apedreamiento, como el caso que acaba de mencionar de la mujer sorprendida, pero estaba bajo el dominio romano, de tal manera que la pena de muerte debería establecer el gobierno romano, y Pilato ahí tenía la... Pilato fue advertido por su esposa tuvo un sueño en la noche, en donde la esposa le dijo a Pilato que no tuviera nada que ver con Jesús porque lo consideraba un hombre justo. Los mismos judíos, los sacerdotes que hablaron con Pilato, le dijeron que se hacía pasar por el Hijo de Dios, y Pilato tuvo miedo. La tercera cosa es que Pilato, al interrogar a Jesús,
En el Evangelio de Juan, por 3 veces se menciona que no halló delito alguno. Pilato, desde el punto de vista legal, jurídico, no encontró delito en el Señor. Y es más, dice que no es digno de muerte. En un transcurso del juicio, remite al Señor Jesús a Herodes, porque Herodes era el que gobernaba Galilea y le habían dicho que Jesús era Galileo. Y lo llevan ante Herodes, pero ante Herodes Jesús no dice nada. Y además Herodes reconoce que no hay delito. Entonces son muchas cosas que son varias situaciones que se le presentan a Pilato. Pero los judíos los sacerdotes le dicen a Pilato: si tú sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Usted acaba de mencionar, el rey era César, y decía pasar por el rey. Entonces Pilato estaba entre la espada y la pared y se inclinó más a favorecer al pueblo, a favorecer a la gente, en lugar de ejercer su posición jurídica. ¿Sí? Lo que está pasando ahorita con el Poder Judicial. Lo que está pasando es lo mismo, ¿sí? Entonces, Pilato cae en el problema de que se lava las manos, aparentemente queriendo hacerse neutral, pero no fue neutral porque tomó una posición. Se lavó las manos, pero entregó a Jesús. Entonces, Pilato tiene igual mucha culpabilidad porque él pudo haber libertado a Jesús, pero no lo hizo. Ahora, hablando en el sentido bíblico, Jesús iba a ir a la muerte. Claro. Pero Pilato tuvo la oportunidad de hacer algo a favor del Señor. Y es cierto, ¿no? O sea, Jesús tenía que morir, porque era la única manera de llevar a cabo su obra redentora. Si hubiera muerto apedreado, hubiera servido igual que en la crucifixión, porque la muerte del Señor Jesucristo es lo que daba paso al perdón de nuestros pecados. Hubiera muerto como hubiera muerto, es la única vida que podía hacernos justos a nosotros. Pero la profecía decía que el que iba a morir en un madero, ¿no? Entonces no podía ser apedreado, pero tenía que morir. Y Isaías también menciona que tenía que morir entre malhechores. Entre malhechores también. Y ahí están los dos. Entonces tenía que cumplirse la profecía. Cuando Pedro dice: no, Señor, que no te pase esto, me estás estorbando. Y a Pilato le hubiera dicho lo mismo, ¿no? No te voy a ejecutar, no me estorbes, mejor sí mándame, ¿no? Pudiera ser. Digo, no lo dice así la Biblia, pero tenía que ser. ¿Sí? Bien. Vamos rapidito porque ya nos tocamos la campana. La crucifixión. Dice que fue en el Gólgota, que era un monte con forma de calavera. En hebreo era Gólgota y en latín el Calvario. Muy bien, ¿sí? Y ahí fue llevado el Señor Jesucristo, y como decía, entre dos malhechores. Y aquí hay una como figura, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo muere con los brazos abiertos, diciendo que en Él cabían todas las vidas. De malhechores buenos, por llamar así, que no hay malhechores buenos, pero de un bueno, y representando los malhechores malos, que es el que lo desafía, el que aún viéndolo sufrir, le echa en cara, y a ver, sálvate y sálvame. Es una forma de expresar esta figura de nuestro Señor Jesucristo. Y Él tiene una agonía tan grande, tan fuerte. ¿Sí? Y, al final de cuentas, Él dice: satisfecho, consumado es. Yo lo he repetido muchas veces, que dentro de todo el sufrimiento, de todo lo que pasó el Señor Jesucristo, al último, con una satisfacción tan grande, sabiendo lo que había hecho por la humanidad, dice triunfante: consumado es. Muerte desaparece, la sentencia del hombre desaparece, ¿sí? Y pasan cosas maravillosas en su muerte. Porque el cielo se nubla por aquellos que tenían al sol como un dios,
ahí es velado. La tierra tiembla. Aquellos que dicen la madre tierra y que la naturaleza es nuestro Dios, también es movida. ¿Sí? La muerte es echada afuera porque de los sepulcros salen las personas. Y en el templo, la división del hombre y Dios es rota porque se rompe el telón, se rompe la división que había. Eso manifestó la muerte del Señor Jesucristo y nadie más provocó eso, hermano. El término consumado es, nosotros lo tomamos en el sentido de que ahí se terminó la obra perfecta, o se llevó a cabo la obra perfecta del Señor, y teológicamente está bien. Pero se ha hecho una investigación de la palabra consumado, y los investigadores han encontrado que se trataba de una palabra comercial, que es lo mismo que cuando nos dan un recibo y le ponen el sello de pagado. Entonces, lo que estaba diciendo el Señor, además de consumado es, de que había terminado con su obra, es pagado es. Y también va de acuerdo con la teología del Nuevo Testamento, porque fuimos comprados en la cruz. Ahí el Señor pagó nuestro rescate. Por eso Pablo dice en Hechos 20:28 que la iglesia fue comprada por la sangre del Señor. Cierto. Entonces, la palabra consumado puede tener ese término comercial. Ok, muy bien, hermano, muchas gracias. Y el último punto, hermanos, la confirmación. La confirmación. No, perdón, la resurrección. Miren, parte de la humillación de los crucificados es que los crucificaban desnudos. Quizás usted no lo sabía, pero todos los crucificados eran crucificados desnudos, sin ninguna prenda encima. Por pudor, no se menciona esto con relación al Señor Jesucristo. Pero Él estaba desnudo completamente y sabían que era judío por la circuncisión que Él presentaba en su cuerpo. De tal modo que cuando lo bajan de la cruz y lo llevan al sepulcro, Él es guardado con lienzos, como era la costumbre, y depositado ahí. Cuando Él resucita, en primera la piedra es movida, quedándonos a entender que Él resucita de una manera física. Si no, Él podía haber traspasado la piedra sin que nadie la moviera y hubiera seguido siendo resucitado. Pero resucitó de una manera física que necesitaba que la piedra fuera movida para que Él saliera. Ahora, ¿cómo salió el Señor Jesucristo? Salió desnudo, porque todo lo que le habían puesto estaba ahí. Nada de la tierra, nada de lo que tenga que ver con relación a la muerte, Él se llevó consigo. Él tuvo nuevas vestiduras. ¿Sí? En la resurrección, nuevas vestiduras, porque nada de lo pasado iba a acompañarlo a Él. Y Él nos dice que el que cree en Jesucristo, nueva. Las cosas viejas, entonces usted, en esta resurrección espiritual, ya no debe tampoco estar vestido de nada que tenga que ver con su pasado. El que ha revivido realmente tiene que despojarse de todo su pasado. No puede estar trayendo nada de allá. Tiene que nacer desnudo a una nueva vida. Es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Él resucita y se presenta para que no haya dudas con sus discípulos. Y dice que Él murió en medio de dos ladrones, pero dice que Él se presentó en medio de sus discípulos y mostró sus heridas y mostró su costado. Soy el mismo que murió. Soy la misma persona que sufrió. No soy una aparición, no soy alguien que se hizo el muerto, como luego dice por ahí una corriente. No fue que se puso en trance y que fingió, no. Sí morí, aquí estoy, no tengo ninguna consecuencia psicológica, no porque me faltó el oxígeno, tengo deficiencia de ninguna manera. Aquí soy. Y no solamente me presento con ustedes, sino voy a estar muchos días comiendo con ustedes.
y conviviendo con ustedes. Hermano, ¿quiere decir algo? Ok, conviviendo con ustedes para que den testimonio. Y Juan termina diciendo en la lección que estas cosas fueron escritas para que usted crea. Es difícil dar su fe a algo que no ve, a algo que no atestiguó. Es difícil creer que alguien haya resucitado y que no le haya pasado nada. Es difícil creer que Dios haya hecho humano y que ahorita esté abogando por nosotros, siga existiendo, nos siga beneficiando. Es bien difícil todo eso. Sí, hermana. Correcto, es cierto. Así es. Alguien que no lo siguió, alguien que no es de la cultura judía, alguien ajeno a todo, reconoce por toda la evidencia que vio que el Señor Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Dando a entender que no hay pretexto. Cualquier persona que nazca en cuna cristiana, como le llaman, que nazca en cuna católica, que nazca en cualquier cuna que ustedes nombren, no lo limita a reconocer y decir que el Señor Jesucristo es Dios, que es su Salvador. Esté donde esté, se reúna donde se reúna, tenga las costumbres que usted tenga. Usted puede acercarse a Dios gracias al sacrificio del Señor Jesucristo y puede hacer la voluntad de Dios. Sin pretextos. Y bien, hermanos, si hay más comentarios, no quiero quitar tiempo a su descanso para que tome café o compre allá desayuno, pero si hay comentarios o si hay preguntas,